Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Somos poquitos, pero somos los que estamos y lo vamos a hacer igual. Y es muy bueno que estén acá. Eh, Minerva ya se presentó, les cuento, Minerva, mamá de Samuel o papá de Samuel. Entre los dos preparamos este material pensando de que es algo que a todos nos cuesta, especialmente porque cuando éramos chicos, nuestros papás no hicieron esta pega necesariamente y nosotros nos enteramos de todas las cosas por distintas formas. Y ya en la posición que nos toca y encuentro que es muy relevante que lo podamos hacer. Esto es bastante sencillo, en verdad, no tenemos muchas pretensiones con este curso. Armé una cosa gigante, mi hermana me dijo, no, pero si solo tenemos una hora. Así que igual les voy a enviar la cosa gigante después para que la vean. Eh, pero hoy día nos vamos a centrar principalmente en herramientas comunicacionales y ojalá que sea una conversación. Así que cualquier duda que tengan, feliz, levanten la voz, comenten y fue una apertura. Aquí nos desdibujamos un poco, yo no como diseñador instruccional, Minerva no como psicóloga, sino como apoderados, como papás, y teniendo en común eso, que nuestros hijos pueden llegar un día y preguntarnos, papá, ¿qué es eso? Y nosotros tenemos que rápidamente reaccionar frente a esa pregunta. ¿Ya? Así que partamos. Y lo primero que les voy a mencionar es que la curiosidad por el cuerpo es sumamente natural. Es tan natural como que somos mamíferos. Siempre nos va a causar curiosidad y a los pequeños les causa curiosidad en distintas etapas de la vida. Y esto nos presenta la situación de que nos tenemos que preparar para poder encauzar esta curiosidad de manera de generar respuestas que sean directas, generar instancias que sean seguras, porque eso nos va a permitir después tener conversaciones que pueden ser mucho más complejas con nuestros hijos e hijas en el futuro. Hoy día estamos sembrando la confianza con la cual después vamos a entrar hacia la preadolescencia y eso es muy importante. ¿Ya? Dentro de, comillas, los tips, yo los voy a mencionar rápidamente y después le voy a dar el espacio a Minerva para que los comente y si es que alguien le llama la atención y dice, oh, podemos hablar un poco más de eso, lo hacemos, ¿ya? Lo primero es responder según la madurez del niño. Lo segundo es establecer límites saludables. Establecer el concepto de consentimiento, que es uno de los temas que vamos a hablar más adelante, en términos simples. Promover una visión positiva del cuerpo, fomentar la autoestima y el respeto por las diferencias individuales. Y eso. Entonces, Mini, si nos puedes comentar de estos elementos. Sí, bueno, esto es como principalmente cómo abordamos también la curiosidad, pero en general el poder empezar a tener espacios de comunicación grata con nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Como sobre todo el buscar espacios en donde ellos se sientan tranquilos de poder contarnos, alguien más está entrando, de poder contarnos cualquier cosa y luego eso va a dar espacio para que también nos quieran contar cosas más importantes. Entonces, en el fondo, desde el hecho de cuando nuestros niños llegan del colegio o en la tarde, nos dicen en algún momento, mamá, pasó tal cosa, y a veces nos cuesta poner suficiente atención o porque estamos haciendo otras cosas o porque venimos del trabajo o lo que sea, pero son esos pequeños espaciositos los que nos ayudan a que después los niños sientan que tienen donde acudir cuando quieran contar algo. Y puede ser algo desde, no sé, pasó algo divertido en el recreo, hasta cosas más importantes como mamá, pasó esto entre dos compañeros y eso me dejó preocupado, o pasó esta otra cosa de mayor relevancia aún. Entonces, lo primero que tiene que ver esto es cómo vamos formando como el espacio para que nuestros niños se sientan tranquilos, seguros y en confianza de contarnos lo que ellos viven en su día a día. Y así también se empieza a dar esto de, por ejemplo, el responder según la madurez del niño. O sea, y la madurez, claro, en gran medida tiene que ver con la edad, ¿cierto? Nuestros niños están en una etapa en donde están siendo niños aún y ya del próximo año en adelante más o menos empiezan a ser preadolescentes y es como muy rápido, ¿no? Pero sí empiezan a tener a veces cambio algunos niños, niñas en su manera de responder o en su forma de hacer preguntas, de cuestionarse cosas. Y ahí es donde dice esto de poder ir viendo, dependiendo de la madurez de un niño con otro, y también a veces incluso entre hermanos o hermanas no siempre tienen la misma manera también de ver las cosas. Entonces también teniendo eso en cuenta. Esto que refiere al establecer límites saludables
tiene que ver con cómo, y bueno, más aparece más adelante también, pero cómo Ujú, le podemos ir comentando a nuestros niños el aprender a decir qué cosas no les gusta, qué cosas no le parecen. Y tal vez lo más desafiante de eso es cuando a nosotros nos dicen que algo no les parece y hay cosas que tienen que hacer igual, o hay cosas que no tienen que comer igual, o, y entonces el tema ahí es poder también generar espacios tal vez de ciertos acuerdos, ¿no? No tiene que ver con que el niño salga con la suya, como muchas veces se dice, sino más bien con poder mostrarle el por qué hacer tal o cual cosa y que vamos a respetar lo que él o ella también está queriendo. Por ejemplo, sobre todo poder hacer acuerdo en cosas sencillas ayuda a que los niños sientan que están poniendo límites desde su lado, desde cómo se puedan vestir, por ejemplo. Ya, ese es un espacio en donde podemos darle más permisividad, ¿cierto? O elegir, por ejemplo, eso mismo como los colores de su pieza o algunas cosas que para ellos sean, que les gustaría hacer o tener en su espacio personal. Y hay otras cosas en donde hay ciertos límites que nosotros vamos a tener que ponérselos ahí. Entonces, poder enseñarles que ellos hay límites que pueden manejar ellos y otros que nosotros los vamos a ir estableciendo, ¿no? ujú. Un ejemplo particular de nosotros es la ducha y bañarse. Nosotros no transamos con que se tengan que bañar o no. Entonces los niños saben, pueden quejarse todo lo que quieran, pero saben que se tienen que bañar. Y eso está basado en que huelen mal, están sucios, es un tema de higiene, así no ensucian el resto de las cosas. Entonces no es solamente el límite, sino la explicación de por qué el límite lo que va ayudando a los niños a entender eso. Ellos también nos pueden poner límites sobre algunas cosas y hay que también tener ojo a veces, porque nosotros como adultos tendemos a pasar a llevar los límites de los niños sin querer. Y ahí uno tiene que empezar a reflexionar cuando nuestros hijos nos están diciendo que no, qué cosas efectivamente nosotros tenemos que respetar esos nos. ¿Ya? Por ejemplo, Ah, esto, ¿no? Lo del consentimiento. sí. Y ahí viene el punto, ahí como ligando con lo que dice Jorge. Justamente hay momentos en que los niños pueden empezar a tener reacciones respecto de su propio cuerpo. Entonces, cuando les empieza a dar vergüenza, por ejemplo, que nosotros los veamos cuando se desvisten o cuando van a estar en la ducha o en la tina, también es importante ser cuidadosos con esos espacios o que ciertas, obviamente sus zonas íntimas las pueden ya limpiar ellos por sí mismos, por sí mismas, teniendo en cuenta que ya tienen una edad en la cual lo pueden realizar, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con esta manera de poder cuidar sus propios límites al momento de cuidarlos nosotros y respetarlos nosotros, hacemos que ellos y ellas puedan también hacerlo hacia afuera el día de mañana. ¿Tienen Promover una visión, ay, consultas? perdón, Sí. perdón, Ay, no, perdón. no, no. Dale, dale tú. Es que iba a Iba a continuar preguntar. Ah, ya. hasta ver si al final ya ahí nos hacían preguntas. Promover una visión positiva del cuerpo. Uy, esto es importantísimo, porque hoy día, por fin, está cambiando mucho, tal vez a cuando nosotros éramos niños y éramos niñas, porque había una gran crítica constante, no constructiva, por supuesto, del cuerpo de las otras personas. Entonces, hoy día poder generar el que tengan una imagen positiva de su propio cuerpo es súper relevante. Y eso tiene que ver, claro, es muy común llevar el tema del peso, de ciertos colores de la piel, de ciertos tipos de pelo y muchas otras cosas que a veces pueden llevar a una no visión positiva. Pero también recordar, y con los niños funciona muy bien por la apertura que tienen, de poder mostrarles todos los aspectos positivos de nuestro cuerpo, ¿no? Y desde ahí también el aceptarlo tal cual es. Y por lo tanto, que ellos también puedan aceptar el cuerpo de las otras personas, desde el hecho de que puedo, de todo lo positivo que puedo hacer con mi cuerpo el día a día, desde el jugar, desde el comer, desde el disfrutar de algo que, ay, está entrando alguien más, Ujú, el disfrutar algo que quiero hacer. Entonces todo eso va sumando a que los niños puedan mirar de manera positiva su cuerpo también. Levantó la mano ujú. María Alejandra. Adelante, Hola, abre tu micrófono. hola, Ahí. ¿sí me escuchan? Sí, 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 se escucha Soy bien. Alejandra, la mamá de Emilia Ramírez. Ujú. Primero agradecerles de verdad esta instancia, creo que es muy relevante y justamente tú tocas un tema que yo creo que es muy importante que abordemos como grupo curso porque es algo que la profesora comentó en la reunión respecto de que las niñas están haciendo comentarios sobre el cuerpo de otras. Se entiende que se están comenzando, ya están Mm. en una diferenciación entre género, evidentemente, pero están en una etapa difícil y pueden marcar como
muchos prejuicios y culpas sobre los mismos cuerpos que ellas tienen, Exacto. y tiene que ver netamente, yo creo, por lo que, bueno, el acceso a redes sociales, evidentemente, que muestran cuerpos Ujú, perfectos, Sí. perfectos entre comillas. Claro, como ujú, belleza Se, hegemónica, vamos a se decir. idealiza un cuerpo, evidentemente. Mm. Y claro, esto también tiene que ver como con la futura sexualidad, como propiamente tal que van a comenzar a vivir, que ya están viviendo, pero creo que es muy importante que como que en casa reflexionemos sobre los comentarios que hacemos entre nosotros frente al cuerpo, no sé, Exacto. pues del papá, o de repente, hoy qué gordo este, o qué flaco este. Finalmente ellas lo escuchan, los niños lo escuchan y se van idealizando, creando una construcción social frente a un cuerpo que evidentemente después lo llevan a sus relaciones sociales y que afecta o puede afectar a otros. Entonces yo creo que es un tema que tenemos como que tratar y que es súper importante que abordemos en casa, como de conversarlo con los niños y darles a entender que no de una zona como así como de castigo, pero sí como tus palabras pueden calar hondo en un niño o en una niña ujú. que tiene un determinado cuerpo o que puede estar viviendo una, no sé, una situación compleja y más adelante desarrollar otros problemas socioemocionales importantes frente al cuerpo. Ujú, Eso. sí. Tal cual. Sí, Ujú, exacto. Gracias, María Alejandra, por tu comentario, porque es muy relevante hoy día, de manera en especial en el curso de nuestros niños y niñas, porque justamente se da esto de, a veces nosotros no lo decimos o no lo hacemos de forma directa, pero al hablar sobre otras personas y nuestros niños escucharnos, ellos ahí lo integran y lo repiten, por cierto, después. somos Entonces, modelos de rol. Ujú, absolutamente. Entonces, como está más que estudiado cómo los niños pueden quedarse hasta con un 90% de lo que nosotros hacemos, de lo que ven que nosotros hacemos, decimos, versus lo que les decimos que hagan. Entonces, eso es súper importante también, el cómo nosotros podemos ser ejemplo para ellos en el día a día, en lo más cotidiano, y que nos hace estar súper atentos siempre a nuestra manera de funcionar, de expresarnos sobre los otros, de relacionarnos. ujú. Oh, no sé si Falta alguien más uno. tiene alguna pregunta sobre esto. Sí, Pasamos a la siguiente. faltaba uno, falta el Ay, uno, perdón, un abajito. perdón, perdón. Dale. Ese. Ujú, que va de Fomentar la la mano, autoestima. justamente. Sí. Fomentar la autoestima. Ay, alguien más está entrando. Ahí. Fomentar la autoestima y el respeto por las diferencias individuales. Va justamente de la mano, como tú bien decías, Jorge, es el hecho de poder, también el aceptarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, va a llevar a que podamos aceptar a otras personas. El que nosotros aprendamos a querernos tal cual somos, por supuesto, siempre con una intención de poder crecer, mejorar, aprender distintos aspectos que nos ayuden a desarrollarnos más, pero aceptando lo que ya somos, nuestra esencia, nuestro cuerpo, nuestra manera de ser, de actuar. Y eso lleva a que también podamos aceptar a las otras personas y valorarlas así como son. Y eso nos ayuda, por supuesto, a que al momento de enfrentar estos cambios que empiezan a vivir nuestros niños a través tanto de su cuerpo como de su manera de pensar y de hacer las cosas, también las puedan aceptar con un poquito más facilidad, vamos a decir, porque siempre, bueno, la preadolescencia tiene esta previa, ¿no? De decir como niños, pero ya un poquito más grandes, no tan niños, y a ellos también les cuesta a veces esto soltar del ser tan niños, como el sentir que a veces quieren ser más grandes, pero otras veces no, otras veces quieren seguir siendo más chiquititos. Y eso también es parte de lo que es importante ayudarles a ir aceptando en ese avance, en ese desarrollo. Ahora sí, vamos a la siguiente. Ya, súper. ¿Cómo generar un ambiente de confianza? Uno de los elementos para los que llegaron un poquito después, que partimos mencionando, es tener esta apertura con los niños nos permite generar un ambiente de confianza, el cual es muy importante para lo que se viene en los siguientes años. Que los niños y niñas sientan que pueden hablar sinceramente con nosotros. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo hacemos esto? Y aquí están los siguientes tips: escucha activa, honestidad y claridad, disponibilidad emocional, espacio seguro, empatía y respeto. Ah, y me faltaba refuerzo positivo. Minerva, Sí. Eh,
Bueno, acá darle un poquito de explicación a cada uno de los conceptos. La escucha activa refiere principalmente a que cuando nuestros niños, nuestras niñas, como decíamos, nos vienen a contar algo, podamos ponerlo toda la atención posible. ¿Ya? Y esta escucha activa también refiere a no generar juicio, y esto tal vez es lo que más nos cuesta, no generar juicios cuando estoy escuchando a la otra persona, sino más bien escucharla con atención, poner cuidado como a los detalles que a veces nos pueden contar, porque ahí está lo que ellos le dan relevancia. Eso nos entrega mucha información de lo que es importante para nuestros niños. Cuando dice acá honestidad y claridad, claro, cuando hablamos con ellos poder ser claros. Justamente poder decir las cosas de manera directa, cuidadosa, por supuesto, con el filtro que amerita para la edad que ellos tienen, pero siempre eh, pudiendo ser lo más honestos, ¿no? Lo más francos en la manera de poder comunicarnos. La disponibilidad emocional se refiere a que podamos estar abiertos a cuando ellos también tienen estos momentos de expresar una emoción muy fuerte. A veces cuesta porque, por supuesto, nosotros también tenemos nuestras propias cosas pasando dentro, ¿cierto? Nuestras propias emociones, nuestras situaciones a veces laborales, de pareja, económicas, de muchas cosas, ¿cierto? Que nos están afectando y nos cuesta un poquito tal vez ponernos como en ese espacio de estar disponibles emocionalmente para ellas, pero justamente lo podemos hacer de mejor manera cuando vamos generando el que ellos sientan que es importante lo que nos están diciendo. Entonces, a veces son cosas que para nosotros pueden ser muy pequeñitas, muy sencillas, pero para ellos, para ellas va a ser relevante si se pelearon con algún compañero o compañera, si pasó algo en el recreo, si sintieron temor en algún momento del día o si les dio rabia algo, que a veces nos cuesta más manejar la rabia de los niños. Entonces, todo eso que ellos puedan saber que con las personas de mayor confianza, que puede ser, por supuesto, nosotros, mamá, papá, algún otro cuidador de importancia, puede ser una abuela, quien está ahí para ellos va a tener esa disponibilidad. ¿Ok? Y el espacio seguro refiere a que también seamos súper cuidadosos con los momentos y las instancias en que conversamos con ellos. A veces hay cosas que ameritan ser conversadas en privacidad. Y para los niños también es importante enseñarles el espacio de la privacidad. No burlarnos, por ejemplo, de algo que nos puedan decir, por mucho que nos parezca gracioso, tal vez tratar de como tragarnos un poco la risa y decirlo en otro momento, o por otro lado, también tratar de no contar lo que ellos nos dicen, no de manera abierta. A veces pasa que los niños, las niñas pierden confianza si saben que sus papás le contaron a otras personas algo que para ellos era importante. Hay edades a veces en que los niños, las niñas ya les empieza como a, dicen ellos, gustar a algún compañerito, compañerita, y si ellos se enteran que cuando le contaron a la mamá o al papá, ellos le contaron a otra persona, uy, ahí esa confianza se puede quebrar de manera muy pequeñita. Y entonces también seamos cuidadosos de eso, ¿no? Como de que si quisiéramos comentarle a alguien, incluso desde la ternura que nos puede provocar algo como eso, que sea de una manera muy cuidadosa sin que eso salga, porque a los niños les puede generar esa sensación de desconfianza, incluso en situaciones tan pequeñas para nosotros como esas, pero que para ellos son importantes. Por lo mismo también la empatía y el respeto son esenciales. El poder ponernos en su posición, ponernos desde su mirada cuando nos cuentan algo, el ser respetuosos también de esto, ¿cierto? No banalizar, no ridiculizar o no reírnos o no burlarnos de algo que ellos nos puedan contar. Y el refuerzo positivo tiene que ver también con cómo ayudamos a que ellos sigan manteniendo conductas que sean positivas tanto para su desarrollo como para las personas que los rodean. Por ejemplo, si sabemos que nuestro hijo o nuestra hija hizo algo que también fue positivo en el colegio, por ejemplo, no sé, ayudó a algún compañero o compañera en algo, eh, el felicitarlo, darle todo como los beneficios, o sea, mostrarle los beneficios que eso trae en su vida y en la vida de las personas que lo rodean. Por lo tanto, para que entienda y pueda ir guardando esa conducta como algo que hace bien, ¿no? Como algo que hace bien a los demás, que le hace bien a sí mismo y que también lo puede incluso ir forjando su propia personalidad con ese tipo de conducta y de situaciones que le benefician. Adelante, No sé si Pizarro. hay alguien que tenga alguna duda sobre cómo generar un ambiente de confianza y quiera preguntar antes de pasar al O comentar siguiente cómo lo han hecho también, si es que ya comentar. lo están haciendo con sus niños, por supuesto. Aquí todos aprendemos también de todos.
Con los niños funciona a veces, de hecho con nuestros hijos no funciona a veces jugar a este ambiente de confianza. Entonces es como, ok, vamos a abrir un espacio seguro para conversar. Y ellos desde el juego, porque el juego en los niños es serio, eh, ellos participan y entienden de que en ese momento hay cosas que se pueden conversar, no en otros momentos. Y ellos, una vez que empiezan a entender esto, empiezan a invocar un espacio seguro cuando lo tienen que necesitar. Y por ejemplo, nuestro hijo mayor a veces puede esperar a Minerva hasta las 11 de la noche, pero para tener su espacio de poder conversar, porque el más chico está durmiendo. Y son cosas que se van dando de distintas maneras. Si Sí, nadie quiere comentar, ¡ay! Tengo a alguien. No, oso. Eh, pasamos al siguiente ok, set. no lo vi. ¿Ya? Adelante. Sí. Ya. Entonces hemos revisado hasta ahora. ¿Qué hacemos con la curiosidad? ¿Qué hacemos esto? ¿Cómo generamos este ambiente de confianza? Y ahora viene uno de los elementos tal vez más claves, que es, ¿qué hacemos con las preguntas difíciles? Eh, habiendo dicho eso, poder responder de manera adecuada a la curiosidad, generar los espacios seguros, facilita muchísimo las preguntas difíciles. ¿Ya? Los elementos son mantener la calma, usar un lenguaje sencillo, ser directo, no temer decir no lo sé. Y eso a mí, en lo personal, me costó un mundo. Enfocarse en los valores que uno tenga, los valores familiares que uno tenga, y evitar a veces, invitar, perdón, no evitar, invitar a veces a seguir conversando, ¿ya? A veces uno puede resolver de cierta manera la pregunta y dejar una continuación para otro momento. ¿Minerva? Ay, perdón. Sí, puedo hacer la otra. Sí. Em, sí, yo creo que acá hay una parte que es esencial y les iba a pedir si quieren abrir micrófono o tal vez escribir en el chat, lo que les acomode. ¿Qué serían para ustedes preguntas difíciles? Porque a veces las preguntas difíciles no son las mismas para todas las familias. Entonces, para algunos, no sé, como la típica, así como la de toda la vida, así como ¿de dónde vienen los niños? Pero probablemente hay más preguntas difíciles que esas. ¿A ustedes cuáles les ha tocado sentirlas como preguntas difíciles o todavía no ha pasado mucho esto de que aparezcan preguntas de ese tipo? Si alguien quiere abrir ahí micrófono para comentarlo, porque siento que esa es la pregunta que normalmente aparece, pero pueden haber más. Ujú. María Alejandra levantó la manito. Y yo creo que la pregunta difícil es lo mismo que dices tú, Minerva, el tema de cuando tienes como que llevar como al concreto y ser muy gráfico, como que no sabes si ser tan gráfico o no serlo para Ya. poder ser transparente. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí, buen Porque, punto. sí, porque como que tienes que ser como muy concreto, porque todavía estás como con un pensamiento mega concreto, pero eso también puede crear como imaginarios que tú dices como, ay, como que te dan como mucho, a mí me dan como mucho nervio, en verdad. Eso. Ya, sí, que es Ujú. cierto. Sí, abordar así como la pregunta difícil tiene mucho que ver con desde dónde lo hacemos. Hoy día nuestros niños que en general tienen 9, 8, por ahí están la mayoría, ¿no? Em, buscar la explicación de del cómo de dónde vienen los niños, o cómo se hacen las guaguitas, o cómo lo que quieran preguntar, lo primero es abordarlo desde lo afectivo, ¿no? Como desde darle la importancia a que cuando una mujer y un hombre deciden tener un bebé, tiene que ver con el cariño, ¿no? Tiene que ver con acercarlo desde lo afectivo, porque hoy día, a la edad que ellos tienen, y más adelante eso puede cambiar, por supuesto, pero a la edad que ellos tienen, el entenderlo solamente como, por ejemplo, el que sea reflejo o que sea el resultado de un acto sexual por una atracción, es algo que claramente no lo van a entender ni siquiera a nivel ni emocional, ni físico, ni de ningún lado, porque no es algo que ellos experimenten de ninguna forma aún. Entonces no lo van a poder lograr comprender, pero sí lo llevas desde el lado de los afectos, es algo que ellos vienen sintiendo desde siempre. Los afectos los sentimos desde que
desde que nacemos, digamos. Entonces es algo que es más fácil primero así, ¿no? Como darle como es el contexto. Lo otro tiene que ver con la importancia de poder, más que hablarles, por ejemplo, y esto es súper importante para la edad de ellos, porque como decías tú, se pueden generar imaginarios que les puedan, está entrando alguien más, que les puedan confundir o incluso llamar mucho la atención, pero llamar la atención desde una manera poco agradable, ¿no? Como puede generar rechazo, les puede generar muchas cosas que a esta edad no es lo que estamos buscando. Entonces, la base primaria es hablar desde el afecto y después decir que tiene que ver con principalmente la unión de los cuerpos del papá y de la mamá. Y más allá de eso, no es necesario aún porque tiene que ver Mm, con cuando ellos puedan generar las otras dudas, que eso viene siempre con el tiempo. Es muy raro y si algún niño o niña pregunta algo con mayor especificidad que eso, hoy día, a la edad de ellos, hay que poner ojo que se ha pasado algo, porque desde la capacidad justamente imaginaria de los niños a esa edad, no tendrían cómo saberlo si no fuera porque hayan estado expuestos a algo, fotos, videos, alguna observación tal vez casual, no intencional, em, o porque alguien les haya dicho algo al respecto. Entonces, lo más probable es que un niño o una niña no tenga eso en su imaginario de la nada. ¿Me explico? mm. Entonces, esa parte es muy, muy, muy importante. Ibas a decir algo, ¿no, Jorge? Sí, afortunadamente la edad en que los niños hacen por qué es mucho antes. Cuando son más chiquititos. Y son cuando son más chiquititos. A esta edad les basta una razón. Y rara vez preguntan más allá de esa razón. Por lo tanto, uno podría decir, desde los valores familiares, de que un niño o una niña nacen de cuando papá y mamá se aman, pasar a El afectivo. papá coloca una semilla dentro de mamá, pasar a cuando ellos están juntos. Y si se fijan ahí ya hay tres Y niveles. con eso ya Y explicaste. con eso, por lo general, no preguntan nada más, exceptuando de que ellos necesiten entender algo que ellos vieron. Y a eso se refería Minerva. Y eso que ellos O que vieron, supieron, o escucharon. lamentablemente puede ser o YouTube, puede ser una imagen, o puede haber sido de alguna otra, no sé, O que una escuchas teleserie o cosas algo. también. Mm, Pero aún así, por lo general, lo que se expone sigue siendo el contacto físico y no necesariamente la especificación de la penetración misma. Por lo tanto, claro. uno puede, incluso al nivel de decir cuando papá y mamá están juntos, están desnudos, ahí quedan embarazados, sin entrar a explicar qué es lo que está sucediendo de fondo, ¿ya? Eso es basado en justamente de que ellos van a preguntar hasta el nivel que ellos estén listos para recibir esa respuesta. Y no es necesario ir más adentro. Ahora, hay otras preguntas que pueden ser tan o más complicadas. En el caso de cuando, por ejemplo, los papás se separan o por ejemplo, frente a la muerte de un ser querido o una situación en que uno de los dos papás se retiran de la casa. Y esas preguntas son bastante más complejas a la pregunta de dónde venimos. Y sigue siendo importante que nosotros podamos ser directos, mantener la calma y en lenguaje sencillo explicar la forma más fácil de entender. Tuvo que irse, eh, teníamos una situación en la cual no podíamos seguir estando juntos sin necesariamente entrar en los detalles, a no ser de que ellos pregunten un poco más. Y si ellos preguntan, aún así uno puede seguir respondiendo el borde y no necesariamente todo el detalle de las cosas que pueden ser para los niños muy difíciles de manejar. Y esa invitación a seguir conversando también es muy importante, como Dean, si se sienten acorralados pueden eventualmente responder lo mejor que puedan, reconocer que no saben, preparar una respuesta, eventualmente, y invitar a un nuevo espacio seguro para seguir conversando. A veces no va a ser necesario, a veces con eso, que con el solo hecho de preguntarles a ustedes y recibir una respuesta sincera, que puede ser, no lo sé, con eso puede quedar en ese momento resuelta la duda y está abierta la posibilidad de seguir conversando. Y ahí tienen tarea, eso sí, de prepararse para la siguiente vez. ¿Ya? Pero pueden ocupar ese comodín de, no lo sé, pero sigamos conversándolo más adelante.
Y hay una parte de preguntas difíciles que también tiene que ver con cuando los niños escuchan las noticias. Y ahí aparecen Sí. muchas cosas que pueden ser muy difíciles para ellos de digerir. Entonces, una recomendación muy importante es que a esta edad, ojalá los niños aún no estén expuestos de manera directa a las noticias de la televisión, por sobre todo de la televisión, porque además la televisión tiene imagen y la imagen cala muy fuerte en las vivencias de los niños. Y ahí sí aparecen palabras que muchas veces preguntan qué significa. Cuando hay alguien que está acusado de violación y los niños preguntan qué es Ujú. una violación, por ejemplo, eso sí es algo que puede ser muy complejo de enfrentar. Y frente a eso, de nuevo, sin tener que apelar a la situación exacta, directa de lo que significa una violación física sexual, lo que se puede hacer es justamente explicarle lo más básico y que los niños van a entender por qué eso no se debe hacer a otra persona. Por ejemplo, el hecho de el que una persona lo podemos tocar incluso como algo más sencillo y los niños no necesitan más detalle de que una persona le haga a otra algo cuando no quiere, que incluso que toque su cuerpo si la otra persona no quiere. Y puede llegar solamente hasta ahí como una manera de explicar algo que no vamos a llegar a los detalles con ellos, pero ya van a entender el por qué eso es algo, por ejemplo, por lo cual puede ser acusado una persona, ¿no? Cuando se habla, Ujú. a veces hay niños que no saben el significado de palabras como un homicidio también, ¿no? Y muchas veces en las noticias dan mucho más detalles de lo que un niño quisiera saber sobre eso y solamente pudiéramos explicarles que se trata de cuando alguien mató a otra persona y eso, y sin entrar a los detalles a veces cabrosos que aparecen en las noticias, es súper importante tratar de no exponer a los niños a ese tipo de información. Ujú. Eso. Dudas, consultas, sino para pasar al siguiente set de recomendaciones. ¿Vamos bien hasta ahora? Hagan un gesto, una señal, un corazoncito, algo, para saber si es Un que dedito siguen para ahí. arriba, un like. Ya, perfecto, gracias, súper. Y va bien, nice. Ya. Entonces, vimos curiosidad, ambiente seguro, preguntas difíciles, y uno de los elementos que quedaban también, que se mencionaron al inicio, tenía que ver con este fomentar el respeto por el cuerpo, que fue lo que justamente María Alejandra nos llamaba a todos a poder hacer. Y aquí las indicaciones, hablar sobre los límites personales, mis cosas, mi cuerpo, mi espacio, pero también el de otra persona, su cuerpo, su espacio. Las partes del cuerpo tienen nombre y hay un nombre correcto y hay otros nombres que en verdad nosotros los inventamos. Reforzar esta noción de que mi espacio yo puedo definirlo y en ese espacio no puede entrar otra persona. Y, por supuesto, promover la autonomía corporal y modelar el respeto en las acciones que nosotros hagamos y fomentar conversaciones abiertas sobre lo que nos pasa en el día a día. Mini. Sí, bueno, acá yo creo que es súper importante la edad que están nuestros niños, el enseñarles sobre los límites personales, los límites físicos, por un lado que estamos hablando, ¿no? Tal vez nosotros cuando éramos chicos, en nuestras generaciones, nosotros teníamos que vernos muchas veces obligados a hacer cosas que no queríamos, como el saludar a todos los tíos, tías de beso o de abrazo, y no siempre nos era cómodo. Y hoy día a nuestros niños les podemos dar como opciones de cómo, por ejemplo, quieren saludar a los demás. Tú quieres saludarlo así como de lejitos, pero con un hola, le quieres dar la mano. Si es alguien más cercano, te sientes cómodo de darle un beso en la mejilla o un abrazo y que puedan elegir de qué forma. Y lo más probable es que los niños van a elegir distintas formas dependiendo el nivel de cercanía y de confianza con la otra persona. Y poder respetar eso hoy día se recomienda mucho, porque justamente lo que antes nos pasaba en nuestras generaciones de tener que, por ejemplo, tener más cercanía física de la que queríamos con ciertas personas, hacía que termináramos cediendo límites corporales y después en nuestro crecimiento y en nuestra adultez no necesariamente supiéramos poner esos límites. Y por eso que también es muy importante que hoy día les podemos dar esas opciones a nuestros niños desde el saludo y también en otros aspectos. Por ejemplo, hay niños que a veces solamente ponen la frente para que alguien los salude, o niñas también que, por ejemplo, saludan, sí, de besito en la cara, pero no con abrazo. Y eso es súper personal, ¿no? Sin ir más lejos nosotros mismos. Tal vez nos vamos a saludar de beso en la cara
siendo que además desde nuestra cultura chilena, latinoamericana, eso es muy común, no así en otros lugares. Pero nosotros mismos nos podemos incomodar de saludar con tanta cercanía a alguien que recién venimos conociendo. Porque a nuestros niños, niñas, no les va a pasar, ¿cierto? Es como también, por supuesto, desde esas pequeñeces, pero son maneras en las que vamos explicándoles y mostrándoles en concreto cómo poner esos límites personales. También respecto de cómo hay niños y niñas que a veces necesitan más espacio, más distancia física de los otros, ¿no? Y eso también es súper respetable. Nombrar, bueno, las partes del cuerpo rectamente como aparece acá, siempre es necesario y esto es algo que ayuda mucho para que, por un lado, cada uno conozca su cuerpo, por otro lado, no haya confusiones respecto a, incluso a veces que el lugar del cuerpo les puede doler o pueden tener alguna incomodidad o empiezan a tener cambios en su cuerpo también. Por eso es importante que sepan el nombre formal, vamos a decir, ¿cierto?, de cada parte del cuerpo. Ujú. Refuerza la importancia del consentimiento y esto va en la línea de lo que decíamos al principio, en el primer punto, ¿no? O sea, yo voy a ciertas personas tal vez les voy a permitir más cercanía física que a otras, pero hay algunos otros que no. Y, y esto que se habla mucho de la frase del no es no. No, no es como que yo es un sí o un no. Si no tengo ganas de tal vez acercarme tanto a ciertas personas, más bien no puedo interactuar igual, puedo conversar igual, pero con más distanciamiento físico. Promover la autonomía corporal también es un factor protector en muchos aspectos para el desarrollo de los niños, porque ayudarlos a que aprendan a vestirse por sí mismos, a que aprendan a bañarse, a lavarse ellos solos y hacer distintos tipos de actitudes y de actividades en su cotidianidad que sean de manera autónoma, ayuda a que ellos puedan definir cómo cuidar su cuerpo también, aprender a hacerlo, porque por supuesto lo van a tener que desarrollar con los años y además así eso evita que su cuerpo sea tocado por otros para poder hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces también por ahí ayuda esta autonomía corporal en distintos aspectos. Modela el respeto en tus acciones también, ¿cierto? Que nosotros podamos hacer eso. Hay algunos detalles a veces que no los notamos, pero si estamos tan sencillo como si le estamos haciendo cosquillas a nuestro niño jugando a eso y en un momento dice que no, entonces paramos porque ahí él está o ella está poniendo un límite. Y si nosotros seguimos, sí, desde el cariño, desde la risa del momento puede ser, pero es un momento crucial para yo enseñarle que si él me dice no, yo voy a respetar ese no. Y si lo hago yo, lo tiene que hacer todo el resto de la gente cuando diga que no. ¿No? También tiene que ver con esas cosas pequeñitas y también respecto de otras personas. Si cómo los niños ven que nosotros nos comportamos con otros adultos, con otras personas que están a nuestro alrededor, que también nosotros respetamos los espacios personales de otras personas, ellos van a poder repetirlo también. A Y bueno, los, fomentar Ujú. conversaciones abiertas va en la línea de lo que hablábamos en el slide anterior. Sí. Yo quería añadir que a los niños también hay que enseñarles que cuando otras personas les digan que no, ellos respeten eso. Exacto. Y eso es tanto o más importante porque para nuestros hijos y nuestras hijas, el poder empatizar con la incomodidad de otra persona les cuesta, no porque sean malos, perversos, no, 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 tiene que ver con la etapa del ciclo vital en la cual están, que ellos están formando justamente un constructo en sus mentes, por así decirlo, de la mente de la otra persona. Estoy recién empezando a entender lo incómodo que puede sentirse otra persona, ¿ya? Y esto está partiendo hace un par de años en nuestros hijos, pero en las niñas se va a pegar un salto en los próximos 2 años gigante, en el cual se va a sumar una gran cantidad de emociones que los niños a veces simplemente no logran procesar porque son muchas más que lo que ellos vivencian. Entonces, para los niños, entender que algo le incomoda a otra persona y que esa es razón para detenerse de hacerlo es muy importante que lo vayan aprendiendo ahora. Para las niñas también, entender que hasta cierto punto a una persona le incomoda y si esta persona visiblemente se ve incómoda, entonces ya es el momento de detenerse. Aprender a parar nuestras acciones pasa por algo que nosotros les podemos enseñar a través de nuestras propias acciones, cuando ellos nos van diciendo hasta acá nomás. ¿Ya? Y eso es un aprendizaje que empieza ahora a dar cada vez ser más importante.
por el desarrollo cognitivo de los niños. No sé si tienen alguien consultas, dudas para pasar al siguiente tema. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Siguen ahí? Ya, súper. Sí, levanta un dedito. Ujú. Muy ¿Alguien bien, tiene alguna estupendo. pregunta? Vimos cuatro elementos sobre la comunicación que son muy relevantes con nuestros hijos: cómo manejamos la curiosidad, luego el generar un espacio seguro, qué hacemos con las preguntas difíciles y finalmente cómo fomentamos este respeto por el cuerpo. Y en todos estos temas ha salido el tema del consentimiento y hoy en día por las noticias probablemente les ha llegado alguna u otra pregunta difícil sobre qué es lo que está pasando con estos futbolistas. Y vamos a hablar sobre el consentimiento en particular. Y sobre esto, eh, para entenderlo, nosotros hablamos de consentimiento como un acuerdo voluntario sobre lo que yo le permito a una persona hacer o decir sobre mí o conmigo. Y en el caso de los menores de edad, esto es sumamente importante, es por ley, de hecho, es explícito de que no está permitido una relación sexual. ¿Ya? Los niños no necesitan decir que no, porque los adultos, por ley, saben o debiesen saber de que es un no. Entonces, lo que nosotros hacemos o promovemos en nuestros niños es que ellos puedan expresar ese no y que ellos aprendan también a que si otra persona les dice que no, respeten ese no. Entonces, la enseñanza del consentimiento, irónicamente, a esta edad, es que no den consentimiento. ¿Ya? Claramente por su edad. Por su edad. Entonces, veamos algunos elementos que son propios de los límites, o sea, el respeto. A- Ayudar a definir límites que sean claros, fomentar la autoexpresión, reforzar el concepto de consentimiento, modelar el respeto en el comportamiento, establecer consecuencias claras frente a una situación y utilizar situaciones cotidianas en las cuales nosotros podamos ayudarlos a que ellos aprendan a establecer límites y a respetar los límites. Ups, ahí. Mini. Sí, esto, bueno, es ir detallando un poco más de lo que hemos venido hablando, ¿no? A manera en la que vamos a comentarles sobre los límites a nuestros niños, de el poder fomentar la autoexpresión, esto es súper importante. A veces hay niños, niñas que son mucho más calladitos o cuentan menos. Y a veces ahí cuesta mucho más poder definir ciertas situaciones o poder saber qué están viviendo, cómo lo están viviendo. Y si bien le podemos ir generando los espacios seguros que hablábamos antes, aún así puede costar un poquito más. Sin embargo, los espacios seguros tienen que estar constantemente brindándose y abriéndose porque en algún momento que sea necesario, esa niña, ese niño va a hablar, si necesita hablar o va a preguntar algo. ¿Ya? Lo esencial es, más que presionar, estar siempre como abiertos a cuando vengan a decirnos algo. ¿No? Y por supuesto, cuando se dé ese espacio, aprovecharlo al mil y hacer justamente lo que también la slide anterior es tener esta escucha activa, el no generar juicios frente a lo que nos dicen, el poder escuchar también de manera respetuosa, ¿cierto? Todo eso va a ayudar a que la autoexpresión de los niños se vaya desarrollando constantemente. Reforzar el concepto de consentimiento, claro, explicarles de qué se trata esto. ¿No? Como esto del no es no y de que no, si hay algo que no quieres que alguien te haga, decirlo y que no necesariamente tiene que ser algo como relacionado, comillas, con lo sexual, sino que más bien puede ser cosas muy sencillas como, no sé, si hay un compañero o una compañera que cada vez que pasa le tira el pelo, bueno, decirle que no y que este compañero, esta compañera aprenda a respetar eso, ¿no? Entonces también el consentimiento pasa por otras cosas, ¿no? Por otro tipo de situaciones. Si, no sé, si hay algún niño o niña que no quiere hacer algo respecto de prestar un cuaderno, lo que sea, también respetar eso, ¿no? Modela el respeto en tu comportamiento, como decíamos antes, ¿cierto? Como nosotros podemos mostrarle a través de nuestras propias acciones para que ellos puedan repetir desde ahí.
y establecer consecuencias claras. Esto también a veces los niños no necesariamente entienden el por qué no hacer algo o por qué sí hacerlo. Entonces también ser como muy claritas en la manera en la que explicamos las razones de algo. Y no es un no porque no lo tienes que hacer porque no, o porque yo te lo digo porque soy tu mamá, sino que más bien que puedan entender lo que hay detrás. O sea, no le tienes que tirar el pelo a tu compañera, no porque no, sino porque a ella le duele, porque si a ti alguien te lo hiciera, a ti también te dolería. Y de paso en eso trabajamos también el desarrollo de autoestima, perdón, de empatía, y por lo tanto eso va a ayudar a que también trabaje su autoestima de manera al ir pudiendo reconocer en sí mismo sus propias emociones y reconocerlas en las demás personas, ¿no? Y utilizar ejemplos de situaciones cotidianas es lo que más nos ayuda. En lo más sencillo del día a día, poder ir buscando siempre este espacio de que pueda ir poniendo sus límites, nosotros ponerlos, pero también de manera respetuosa, por supuesto, y ayudándolo a que lo haga en otros contextos, además de la casa. ¿Mm? ¿Dudas, consultas? No sé si ustedes saben, pero culturalmente en este momento nosotros estamos siendo papás que estamos poniendo pocos límites a nuestros hijos. Culturalmente es un movimiento que se está generando ahora y nuestros hijos están naciendo con papás que no están poniendo muchos límites. Y eso les va a generar un desafío a ellos porque más que el límite mismo es aprender a entender la importancia de los límites. Eso les va a ayudar a ellos a más adelante a que se puedan autorregular en muchos distintos ámbitos de la vida. Y somos así porque nuestros papás, adivinen qué, nos pusieron muchos límites. Y nuestros papás nos permitieron a nosotros un espacio un poquito más liviano de lo que fueron sus papás, porque sus papás o nuestros abuelos fueron con límites muy tajantes. Entonces nosotros venimos moviéndonos hacia justamente una disminución en los límites parentales que uno va poniendo, pero ojo, nuevamente, nosotros como apoderados somos los que les enseñamos de límites a nuestros hijos. Y eso les va a hacer bien, que ellos aprendan la importancia de poner límites, no los límites per se. Y eso es tal vez el giro generacional. Nosotros hoy en día hablamos de poder generar reglas y que los niños aprendan sobre esas reglas, pero que entiendan de dónde viene esa regla, cómo se modifica la regla, cómo puede ser flexible la regla, y que ellos también puedan poner reglas. Y eso después les va a permitir participar en entornos que son más creativos, que son más abiertos. Así que el desafío está ahí. Y los límites en pantalla, los límites en lo que nosotros justamente nos puede costar poner límites, como comernos la comida de otras personas, son elementos que tenemos que aprender porque los estamos modelando. Así que ese es nuestro desafío como papás. El siguiente tópico profundiza aún más en lo que venimos conversando y habla sobre una situación que ojalá no se dé. Sin embargo, la quisimos poner justamente porque si es que llegase a suceder, esto es importante de que ustedes lo puedan identificar y puedan actuar. Pero, por favor, una vez que lo veamos, recuerden de que hay el efecto araña. Y es cuando yo veo una araña, después siento como que se me sube por todas partes una arañita alrededor del cuerpo. Ya. Le- lo siguiente es muy importante que lo sepan, pero no se dejen influenciar por el efecto araña en los siguientes días. ¿Ya? Aquí es lo que vamos. La prevención de abuso. Estas son herramientas para prevenir abuso. Primero, establecer qué es un secreto incómodo. Hablar sobre el consentimiento, obviamente. Crear ese ambiente de confianza que ya venimos hablando. Y empezar a aprender a identificar comportamientos inapropiados, hacer práctica la identificación de adultos de confianza, enseñarles a confiar en sus sentimientos y ay, eso. ¿Ya? Entonces, nuevamente, esto es para ayudarlos a evitar una situación que ojalá no se dé. Y cuando uno empieza a ver esto,
a veces empieza a pararse las antenas y las alertas, y la idea no es necesariamente que algo esté sucediendo, pero sí es importante que lo mencionemos. ¿Ya? Mini. Sí. Bueno, esto de secreto incómodo tiene que ver con, eh, sobre todo, hablar con nuestros niños de que en nuestros espacios no hay secretos, ¿no? Poder explicarles súper claramente cómo la importancia de la confianza, por ejemplo, con los papás, con las personas más cercanas de la familia, que puede ser una abuela, por ejemplo, o una tía tal vez, pero el hecho eh, de explicar que es muy distinto si yo voy a preparar una sorpresa porque hay alguien de la familia de cumpleaños y eso lo vamos a dejar en secreto porque le vamos a hacer esta sorpresa, versus el secreto que tú no tienes que contar porque pueden venir muchas cosas después, ¿no? Y con quién es ese secreto, ¿no? Entonces, es súper importante poder poner como en la palestra siempre esto con los niños, como esto de que no hay secretos con la mamá, con el papá, por ejemplo. Porque siempre nosotros te vamos a ayudar a resolver algo si es alguna situación que te incomoda. Como sea, siempre te vamos a poder ayudar. Siempre vamos a poder encontrar alguna manera de que tú te sientas mejor. Entonces, dar ese espacio de principalmente evitar los secretos, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado cuando a veces otras personas de la familia tocan mucho la palabra secreto, ¿no? A veces también hay circunstancias de otros familiares que no se le hacen un regalo en secreto, porque si no los papás se van a enojar. Entonces, ese regalo que puede ser un dulce, que puede ser algún juguete, también hablarlo, por ejemplo, con quienes hayan generado ese tipo de conversaciones para que no ocupen esa palabra, porque esa palabra puede generar mucha confusión en los niños respecto de qué contar y cuándo contar o no contar algo, ¿ya? Y esa es una incomodidad que sienten los niños muchas veces cuando se ocupa esa palabra también, ¿ya? Hablar, bueno, sobre el consentimiento, lo que veníamos diciendo antes, el crear ambientes Ujú, de confianza, ujú, identificar comportamientos inapropiados. Eso es súper importante poder siempre decirlo de forma explícita, ¿no? Que nadie toque su cuerpo, que nadie toque ciertas zonas de su cuerpo, que ellos tampoco hagan el intento de tocar esas partes privadas en otras personas o en otros niños o niñas, que puede ser parte de la curiosidad incluso, pero que, por ejemplo, si ellos tienen la curiosidad de tocar su propio cuerpo, lo pueden hacer, pero, por ejemplo, en espacios privados en su pieza, en el baño, ¿cierto? Y digo esto principalmente porque hay ciertas conductas que son completamente sanas dentro del desarrollo de la sexualidad de niños y niñas y es la autoexploración a través del autotoque del cuerpo. El punto es que eso se ha realizado solamente en espacios íntimos privados. No, no, nunca en espacios públicos ni con más personas presentes, porque por supuesto hay niños que no lo van a saber y lo pueden hacer y no se van a dar cuenta incluso, pero poder concientizar que eso lo puedan hacer en espacios completamente privados, ¿no? Practica la identificación de adultos de confianza también, poder tener súper claro quiénes son los adultos, las adultas que nos vamos a confiar de todas maneras, ¿no? Y ahí a veces es súper delicado porque hoy día sabemos que hay ciertos espacios en los que se dan mucho más circunstancias de posibles abusos. Entonces también poner ojo con eso, ¿no? ¿Quiénes van a ser los adultos de confianza? ¿Solamente nosotros, papá, mamá, o abuela y mamá, o quienes vivan de manera directa? ¿Algún otro adulto dentro de la familia o fuera de la familia, sí o no? Nadie más. Eso. Ser súper clarito como en eso para poder decirle también, expresarlo a nuestros niños. Enseñarles a confiar en sus sentimientos. Y con esto quiere decir que los niños puedan también ser súper conscientes de lo que sienten. Muchas veces el cuerpo nos avisa cuando hay algo que nos genera rechazo. Y los niños pueden sentir a veces cierta sensación de rechazo con algunas personas o con algunas actitudes de algunas personas. Entonces, enseñarles que eso puede darse y que ellos puedan tender a distanciarse y va a estar bien también, por ejemplo, pero que confíen en lo que ellos mismos sienten también. ujú. En esa línea, un secreto incómodo, un niño se va a sentir incómodo por guardar ese secreto. Y uno les puede decir, si hay algo que te está incomodando, cuéntalo.
Y la idea de poder abrir este espacio de confianza es de que justamente el niño pueda sacar aquello que lo incomoda, pueda contar aquello que le incomoda, un niño o niña. Ujú. Am, ¿Dudas, consultas sobre este tema? No, ok, ya. ¿Cómo reconocer situaciones inapropiadas? Y esto es lo más profundo que vamos a llegar, así que no se preocupen, no vamos a ir más allá de esta parte. Em, ¿Qué es lo que a nosotros nos debiera alertar? Cambios súbitos de comportamiento en nuestros hijos e hijas. Puede que haya pasado algo, no sabemos qué, pero el cambio de comportamiento se viene. O sea, un niño que normalmente es alegre y que de pronto pasa a estar triste y no hay una explicación, ahí hay algo que sucedió. ¿Ya? Para niños que son más melancólicos, lánguidos, tal vez es más difícil notar un comportamiento distinto, pero tal vez está más irascible, está más enojón, por así decirlo. Rechazo hacia ciertas personas y lugares. Si a esta edad los niños por alguna razón no quieren ir a algún lugar o no quieren juntarse con ciertas personas, también hay que tener ojo. Alteraciones en el sueño o en la alimentación, que se despierten en la noche, que no puedan dormir o que no quieran comer. Cambios en el lenguaje o comportamiento sexual, que de pronto se sexualicen. El aislamiento y marcas físicas también que puedan ser visibles. Mini, ¿quieres hablar un poco de estas? Sí, sí, agregaría, bueno, yo creo que son bastante claras la manera en la que está expresado. Em, Hay que poner ojo en el sentido de situaciones inapropiadas y como decíamos, no siempre tiene que ver con algún tipo de abuso sexual, pero sí con algo que les afectó. Entonces, por ejemplo, esto del rechazo a ciertas personas o lugares, a veces pasa que los niños pueden haber tenido una vivencia difícil en un lugar y que no tiene que ver con eso, que se hayan sentido, por ejemplo, en algún momento dejados de lado por algún grupo de amigos, o que hayan sentido temor porque vieran algo complicado, no sé, puede ser incluso una esquina donde vieron un accidente de auto y eso también. Entonces, este rechazo a ciertas personas o lugares lo podemos explorar con ellos, porque es primero, ¿no? Así como, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que te incomodó de esto? ¿Por qué no quieres ir ya a la casa de Juanito? ¿Qué pasó? Puede haber sido que se cayó, que le pasó cualquier otra cosa, pero preguntar ahí y ver qué es lo que puede haber detrás de esa negativa, ¿no? Respecto de ciertos lugares. Agregaría también alteraciones más físicas y fisiológicas como la del sueño y la de la alimentación, el de del control de esfínter. Cuando se da una situación más importante, puede haber algún tipo de expresión por ahí. En general, nuestros niños, claro, nuestra edad ya todos tienen un control de esfínter bastante desarrollado. Entonces, niños que puedan empezar a hacerse pipí en la cama, pues, que les cueste ir como a tiempo al baño y que sabemos que no tiene que ver con una condición de problema médico, por ejemplo. Poner ojo también como en ese tipo de cambios. Es bastante común. Hay otras cosas dentro de conductas también que pueden generarse, son más relacionadas con alguna demostración de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Niños que se empiezan a comer las uñas, antes no lo hacían, o en casos más extremos también que se pueden sacar el pelito, cosa que antes no lo hacían. Em, Ese tipo de conductas que nosotros conociendo cómo suelen funcionar nuestros niños y niñas, sabemos que está haciendo algo distinto. Hay algo raro, hay algo que está pasando, algo quiere expresar y puede, de nuevo, repito, no tener que ver tal vez con un caso más importante de un abuso, pero sí con otras cosas que estén pasando y que le estén afectando. ¿Ya? Y el aislamiento, claro, puede ser aislamiento generalizado, pero también puede ser, como decíamos, a ciertas situaciones más particulares o a personas o lugares, ya como que pueden ser cosas como bastante más específicas. Y en las marcas físicas, claro, podemos hablar de situaciones más importantes y que también puedan tener que ver con, por ejemplo, que estén recibiendo algún tipo de abuso físico en otro lugar, no sexual, físico, y que puede ser, por ejemplo, golpes o incluso poder reconocer que estén viviendo bullying a través de golpes, ¿no?
Entonces también es súper importante siempre estar atento a nuestros niños cuando se cambian de ropa o cuando se están bañando para saber si tienen como algún golpe o algo nuevo, algo que no era evidente o alguna lesión, por ejemplo, también, ¿no? Bueno, Ujú. en nuestro curso hay hartos niños que juegan fútbol, sobre todo, y algunas niñas, y pueden tener moretones en las piernas, pero también nosotros tal vez ya vamos a tener como un seguimiento de esos moretones y de esas cosas. Pero, pero justamente acá hablamos de marcas físicas de otro tipo y que no suelen aparecer en conducta o digo, en situaciones cotidianas. ¿Ya? Ujú. El- Habiendo dicho todo esto nuevamente, la imagen de si veo una araña y después siento que algo me pica por el cuerpo, eh, estas son invitaciones a conversar, a explorar, más que algo que los llame a actuar y a tomar acciones de proteger a nuestros hijos. Antes de hacer eso, primero es necesario poder conversar. Pero ojo, y acuérdense lo que vimos antes, es muy importante generar espacios seguros para que nuestros hijos e hijas quieran conversar. Si nuestros hijos nos dicen que no quieren conversar, y aquí tenemos que ser consecuentes, y decir, si vamos a respetar los límites, también tenemos que entender que nuestros hijos puede que no quieran conversar en algún momento, y nosotros necesitamos poder conversar. ¿Qué podríamos hacer, Minerva? Bueno, lo que decíamos antes, punto uno, es dejar el espacio abierto siempre. Y lo más probable que en algún momento pueda aparecer algo que nos quiera expresar nuestro hijo, nuestra hija. Dejando el espacio abierto también se generan otras instancias, a veces a través del juego de los niños podemos ver ciertas señales de cuando algo está pasando, ¿no? A través de cómo ellos conversan, de su lenguaje, ¿cierto? Como dice ahí, si hay maneras de expresarse distintas. Entonces, a veces no dicen las cosas de manera explícita, completamente directa, pero sí están las señales en estos otros lados. Y ahí nosotros podemos generar conversación, digamos, ¿no? Ujú. Hay que estar atentos, es eso, estar atentos. No, no quiere decir estar todo el tiempo alertas, preocupados, estresados, sino que estar atentos. No sé si hay alguien que tenga alguna duda o consulta. Siéntanse en confianza de preguntar. Si no, eventualmente igual le pueden escribir directamente a Minerva si es que quisiesen hacer alguna pregunta Sí, o a específica través y no del se chat, no sientan hay en confianza problema. o en el chat también. Sí, Estamos en tiempo, Mini. sí. Eh, bueno, resumiendo, para poder abordar la comunicación con nuestros hijos, recibir la curiosidad como algo natural, reconocer a veces que simplemente no sabemos y darnos esta oportunidad de responder más adelante, hablar de manera sencilla que sea entendible, sin necesidad de entrar a detalles, a no ser que nos pidan un poco más de detalles, y también recordando de que siempre podemos generar una capa más, sin entrar en más detalles. Habilitar espacios seguros de conversación en el día a día, en el cotidiano. Yo sé que algunos de ustedes trabajan, llegan tarde y es como, Jorge, ¿en qué momento hablo con mis hijos? Bueno, justamente antes de dormir. Ese pueden ser esos 5 minutitos en los cuales escuchen más que hablar ustedes, porque el escuchar hace que la otra persona quiera hablar. Entonces, eso los puede ayudar a que se vayan concretizando espacios seguros. Y de esos espacios seguros, probablemente van a surgir temas que son difíciles de conversar y esos temas no se sientan abrumados frente a ellos, tengan la tranquilidad de poder decir que no saben o de poder simplemente responder hasta cierto nivel y de ahí reconocer de que lo pueden seguir conversando en otro momento para así prepararse para el siguiente otro momento. Y en el caso de nuestros hijos, a esta edad es muy importante poder transmitirles de que es su cuerpo. Nadie puede entrar al espacio seguro de ellos sin nada. Simplemente no pueden.
nosotros como papás, como mamás, eh, tenemos que permitirles de que ellos vayan generando este espacio para ellos, que ellos cada vez vayan autogestionando sus actividades que son corporales para que justamente puedan tener su espacio seguro, pero no por eso, no porque los dejemos ser, también dejarlos completamente, sino más bien estar atento a lo que les puede estar ocurriendo, estar atento a cambios en el comportamiento que ellos puedan estar teniendo y sobre eso explorar. Y explorar desde este espacio seguro que hablábamos, de esta bienvenida a la curiosidad, para que así ellos también, ellos y ellas se sientan en confianza de poder ir contándonos. Eso, como resumen de lo que hemos visto en una hora. La verdad es que el tema da Muy para bien. mucho. Eh, Fuentes, no inventamos estas cosas por si acaso, revisamos primero la Ley General de Educación, que adivinen qué, dice que los responsables de la educación sexual de nuestros hijos somos nosotros, nuestros padres. Eh, y bueno, también revisamos sobre las garantías y protección integral. El Ministerio de Educación tiene esta justamente página que les comparto, un material que puede ser interesante, y también el Ministerio de Salud en sus programas del ciclo vital que cubren la salud de las personas en las distintas etapas. Eh, También está la Defensoría de la Niñez, en caso de que ustedes llegasen a sospechar algo o requerir ayuda. eh, Siéntanse en plena confianza de poder contactar a estas personas que trabajan y que están muy preparadas para ayudarlos. Y nosotros trabajamos hace un poquito atrás con gente que trabajaba en la defensoría y, y ellos en verdad están para ustedes. Em, si es que quieren, esto no es obligatorio, nosotros no ganamos absolutamente nada con la venta de esto. Si es que quieren, eventualmente le pueden comprar a Tera Ideas. Tera Ideas Recomendación. desarrolló un material muy bueno. Tiene un libro Uber de preguntas para niños desde 8 años. El libro Bienvenida a Luna para niñas entre 12 y 16, que son libros que están hechos gráficamente, con harto cariño, por la gente de Tera Ideas, que si quieren lo pueden adquirir. O si no, eventualmente lo pueden solicitar en biblioteca. No estoy seguro si en la biblioteca del colegio, pero en otras bibliotecas eventualmente. ¿Ya? Así que eso sería lo que teníamos preparado para hoy día con mucho cariño.